Hola a todos y bienvenidos a la clase de hoy. Yo soy el profe Ángel Darío, docente nacional. En esta ocasión les traigo el tema energía nuclear. Comencemos. En un experimento de laboratorio, Juan cree haber creado un nuevo elemento químico porque encuentra que este átomo tiene dos neutrones más que un átomo con el mismo número de protones y el mismo número de electrones. Ana le dice que es imposible tener dos elementos diferentes con el mismo número de protones en el núcleo, aunque haya una diferencia en número de neutrones. Ana le explica a Juan que cuando se tienen átomos donde el número de protones se mantiene constante, pero el número de neutrones varía, a estos se los llama isótopos. Entonces te pregunto, ¿pudo Juan haber descubierto un nuevo elemento con las características dadas? Quiero que pienses la respuesta a esta pregunta y se la mandes a tu profe. Comencemos a trabajar con el tema de hoy, la energía nuclear. Pero para entender la energía nuclear debemos comprender la estructura de un átomo. Sabemos que un átomo en su núcleo tiene protones de carga positiva y neutrones de carga neutra, es decir, no tiene carga. Y luego en la corteza, en la nube electrónica, tiene eso, electrones. Entonces, generalmente hablamos de un átomo con estas características, mientras que en la energía nuclear vamos a estar expandiendo un poco más acerca de esta característica de un átomo. Pero vamos a comenzar haciendo una comparación entre la reacción nuclear y la reacción química normal. Normal entre comillas porque sabemos que todas las reacciones químicas son químicas, ya sean nucleares o ya sean en forma macroscópica. La primera es que la reacción nuclear, allí los elementos pueden convertirse en otros elementos, mientras que en una reacción química normal no se forman nuevos elementos. En la reacción química nuclear intervienen partículas que forman el núcleo. Intervienen los protones, intervienen los neutrones y luego intervienen partículas incluso más pequeñas que forman estas partículas. Luego, en la reacción química sabemos que solamente intervienen los electrones. Los electrones son compartidos, donados o viceversa. También sabemos que en la reacción nuclear se absorben o desprenden grandes cantidades de energía. Estas son enormes cantidades de energía, mientras que en la reacción química normal se absorben o desprenden energía que son pequeñas en cantidades, y esto es en comparación a la reacción nuclear. También sabemos que en la reacción nuclear no influyen factores externos en la velocidad de reacción, mientras que la velocidad de reacción en la reacción química normal depende altamente de la temperatura, la presión y los catalizadores. Esto nos lleva a hablar acerca de la fisión nuclear. Una central nuclear genera desechos radiactivos muy contaminantes como producto de la fisión nuclear, que si se libera producirá una catástrofe natural como la que ocurrió en Chernobyl en 1986 y en Fukushima en el 2011. Sabemos que para que ocurra una fisión nuclear debemos tener partículas pequeñas, en este caso debemos tener un neutrón que le bombardea a un átomo grande, a un átomo relativamente grande como el uranio. También pueden haber otros elementos que funcionan o que van por fisión nuclear como el plutonio. Entonces, el bombardeo de neutrones contra el átomo del uranio va a producir un alargamiento o una mayor cantidad de neutrones en el átomo del uranio. No, fíjense que no cambia el número de protones, solo cambia el número de neutrones. Esto hace que este átomo se vuelva incluso más inestable y se rompa en átomos más pequeños. En este caso se rompe en bario y en kriptón. Y a su vez libera átomos, partículas de neutrones, libera partículas de neutrones. Y esta energía liberada en el proceso es muy, muy alta.
Luego tenemos la fusión nuclear, que en la fusión nuclear lo que pasa es que dos núcleos de átomos pequeños, por ejemplo acá unos isótopos de hidrógeno, acá tenemos el deuterio y el tritio, son bombardeados o se chocan juntos para producir un nuevo átomo. En este caso producen el átomo de helio y también liberan un neutrón. Eso tiene sentido porque si contamos la cantidad de globos rojos, en este caso que hace referencia a los protones, tenemos uno, dos en total, mientras que en los neutrones tenemos que es el globo azul, tenemos uno, dos, tres. Entonces, dos protones y tres neutrones. Estos se combinan y generan el helio. El helio tiene dos protones y dos neutrones. Entonces, el neutrón extra tiene que ser liberado. Y acá se libera muchísima energía, incluso mucha más energía de la que se libera en la fisión nuclear. En las reacciones de fusión, estas ocurren continuamente en el Sol y en otras estrellas, lo que nos proporciona calor y luz. En las estrellas, los átomos de hidrógeno se unen originando luz, calor y el elemento helio. Este es un ejemplo de una bomba atómica. Una bomba atómica o nuclear o bomba de fisión también que le llamamos es un arma basada en la fisión nuclear. Una vez que se logra descomponer el núcleo del plutonio o del uranio, se liberan neutrones y gran cantidad de energía. Los neutrones liberados chocan con otros núcleos haciendo que se desintegren y formen nuevos neutrones y energía. Fue Estados Unidos el que desarrolló la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. La primera y única vez que se usó la bomba atómica como arma de guerra fue contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945 respectivamente. Acá murieron unas 80.000 personas y hasta ahora hay consecuencias de las radiaciones en las personas. Una de las características peculiares de este tipo de bombas es que se produce una explosión en la que el humo genera una forma de hongo. Luego hablemos de lo que son los reactores nucleares. Un reactor nuclear es una instalación capaz de iniciar y mantener y controlar las reacciones de fisión en cadena que tiene lugar en el núcleo del reactor. Y tenemos dos tipos, el térmico y el rápido. Los reactores nucleares térmicos son aquellos que funcionan retrasando es decir, moderando los neutrones más rápidos o incrementando la proporción de átomos fisibles para ralentizar estos neutrones, llamados neutrones lentos, que necesitan un moderador nuclear que puede ser agua ligera, agua pesada o grafito. Agua ligera es la que se hace del hidrógeno con cero neutrones y agua pesada es el deuterio, el que viene del hidrógeno del deuterio. También los reactores nucleares rápidos son los que no necesitan moderar la velocidad de los electrones y utilizan neutrones rápidos. Un reactor nuclear rápido no necesita un moderador de neutrones, pero debe usar un combustible nuclear que sea relativamente rico en material fisible cuando se le compara a lo requerido por un reactor nuclear térmico. Ahora te invito a que tomes un descanso. Anda, prepárate un tereré, respira aire fresco, salúdale a alguien, dale un abrazo a alguien y tómate un descanso por 2 minutos. En 2 minutos volvé y dale reproducir a este video y vamos a continuar con la clase. Bueno, de esto pasamos a hablar acerca de la radiactividad. ¿Qué es la radiactividad? En pocas palabras, es la transferencia de energía en el espacio. La transferencia de energía en el espacio es la propiedad que tienen algunos átomos que se encuentran en la naturaleza y que son capaces de transformarse en otros átomos distintos, emitiendo energía en forma de radiaciones. Las radiaciones pueden ser naturales y
artificiales. En el caso de las radiaciones naturales, estas ocurren muchas veces dentro de nuestro sistema. Y, por ejemplo, en 1985, el físico Roentgen, cuando experimentaba con rayos catódicos, descubrió el primer tipo de radiación artificial que ha utilizado el ser humano, los rayos X. Estos rayos X lo que hacen es capturar una diferencia de densidad de un material. Entonces acá nosotros podemos ver una parte que está más oscura, otra parte más oscura y otras partes más blancas o más brillantes. Entonces lo que hace el rayo X o la máquina del rayo X en la medicina es capturar la diferencia en densidad de lo que se está estudiando. Y a partir de allí nosotros podemos ver algunas características que presenta esto que está siendo estudiado. Y es muy útil dentro de los procesos biológicos y dentro de la medicina. Esto nos lleva a hablar de la radiación ionizante y no ionizante. La ionizante es aquella que tiene tanta energía que destruye los electrones de los átomos, proceso que se conoce como ionización, mientras que la radiación no ionizante tiene suficiente energía para desplazar los átomos de una molécula o hacerlos vibrar, pero no es suficiente para eliminar los electrones de los átomos. Y acá tenemos los varios tipos de radiación. Tenemos los rayos alfa, los rayos beta, los rayos gamma y los rayos X y los rayos neutrones. Podemos ver que entre estos, los rayos neutrones son los más fuertes porque pueden pasar una gran cantidad de materiales. Lo que no pueden pasar, por ejemplo, es agua o con concreto. Esto es lo que detiene los neutrones. Y los rayos alfa pueden ser detenidos simplemente con papel. Los rayos beta pueden sobrepasar papel, pero se puede detener con aluminio, por ejemplo. Pero también puede sobrepasar el cuerpo humano. Los rayos gamas ya no son partículas. Fíjense que los alfas y betas son partículas. Los rayos gamas son simplemente energía. Entonces la energía sabemos que tiene una onda más pequeña y por ende va a poder pasar eh, más, más cantidad de materiales. En este caso, los rayos gamma y los rayos X pueden pasar el papel, pueden pasar el cuerpo humano, el aluminio y le puede detener únicamente el plomo. El plomo. Bueno, ¿y de qué se hacen estas partículas? Los rayos alfa tienen carga positiva y están compuestas por dos protones y dos neutrones del núcleo del átomo. Entonces a los rayos alfa también se los conoce como rayos de helio o átomos de helio, porque tiene una carga positiva y tiene dos protones y dos neutrones. Por la carga por la presencia de dos protones y dos neutrones también se le llama helio. Un efecto biológico sobre la salud de la exposición a las partículas alfa depende de gran medida de la forma de exposición de la persona. Las partículas alfa carecen de la energía para penetrar incluso la capa externa de la piel, de manera que la exposición en el exterior del cuerpo no es motivo de gran preocupación. Sin embargo, en el interior del cuerpo pueden ser muy dañinas. En el caso de las partículas beta, estas partículas son muy pequeñas y rápidas con una carga eléctrica negativa que son emitidas desde el núcleo, una carga eléctrica negativa. Entonces, a veces decimos que son electrones, porque tienen una carga eléctrica negativa. Entonces, son electrones de alta energía. Y estas son emitidas desde el núcleo de un átomo durante la desintegración radiactiva. Genial. Los rayos gamma, sin embargo, son paquetes sin peso de energía llamados fotones. Fotones. A diferencia de las partículas alfa y beta, que tienen energía y masa, los rayos gamma son pura energía. Así como ya dijimos, son pura energía.
Entonces, esto es lo que yo les traigo hoy y espero hayan aprendido un poco más acerca de la energía nuclear. Espero entonces ahora que con esto te vuelvas una persona competente en la química y te guste aprender acerca de la química. Un abrazo fuerte, nos vemos a la próxima. Yo soy el profe Ángel Darío, docente nacional.